Estoy en el aeropuerto de Barajas. Los que lo conocéis sabréis en qué terminal, exactamente en la 1, dirigiéndome al dique sur, porque aunque todavía no me han dado aún puerta, hay que venir con tiempo para estos vuelos que van tan lejos como el que voy ahora. Voy a Santo Domingo, a la República Dominicana, como os contaba esta semana. Voy allá a dar una conferencia al Banco Central de la República Dominicana, que me han invitado. Y es, bueno, todo un honor, así que nada, me voy a comer ahora 9 horas de avión muy ricas para dar esta conferencia, que la daré el miércoles. Y claro, me he pillado un día de ponerme, al menos, que es que el vuelo es largo, y además, ya que voy allí, pues aprovecho para hacer unos cuantos vídeos de estos de viajes, de turismo que hago cuando voy sobre todo a sitios guays. Y Santo Domingo os aseguro que es un sitio muy guay, un sitio magnífico. Tiene un montón de historia y, en fin, ¿qué queréis que os diga? Para alguien que ha escrito un libro que se llama Hispanos, pues imaginaos, que es mi caso, pues imaginaos lo que es ir a la isla de La Española, que es ¿cómo se llama la isla donde está Santo Domingo? Es donde se fundó, bueno, la primera ciudad en América, la primera universidad, la primera catedral. Es decana Santo Domingo en prácticamente todo, pero esto ya os lo contaré allí. Bien, me dirijo al dique sur, que a lo mejor me meten ahí, que no lo sé. Se va por esta cinta transportadora. Me dirijo hacia el dique sur porque allí suele haber banquitos. Bueno, banquitos, aquí en el banco, estamos en un aeropuerto. Sitio donde sentarse. No estoy muy seguro yo de si lo voy a encontrar. De cualquier manera, mi idea es sentarme por allí tranquilo y comentaros el tema de las elecciones en Rusia, que no he podido hacer contra crónica hoy porque, bueno, sabéis, he estado en Valencia, volví, estuve el fin de semana y volví con el tiempo justo para preparar mi conferencia de Santo Domingo, hacer la maleta, preparar un poco las cosas, limpiar la casa, que no pude limpiarla el viernes, y yo la limpio todos los viernes, la dejo como los chorros del oro, y venirme para el aeropuerto, para irme a América, entonces, al aeropuerto de las Américas, que es como se llama el aeropuerto de Santo Domingo. Bueno, pues quería haceros una serie de comentarios sobre este tema, que es lo que hubiera ido de Contracrónica del lunes, pero ya digo, por falta de tiempo no la pude hacer, así que al menos hago una a la contra. En cuanto encuentro donde sentarme, me pongo con ello. He encontrado sitio, como veis, aquí al lado justo del futbolín. Espero que junto frente al duty free que está ahí, y aquí el futbolín. Me he pedido un café, lo tenéis aquí, mi cafetito y gafas de leno. No me digáis que no, una cosa más cultureta que esta. Las gafas de leno son esas gafas redondas que me regaló Pablo de Valladolid hace un par de meses, cuando fuimos por allá Alberto y yo, y que estoy encantado con ellas, porque aparte de que me ayudan a ver, es que me dan un toque gramsciano, ¿no?, y lenonístico absoluto. Bueno, a lo que íbamos. Tema de elecciones porque yo lo que veo mal es de cerca. Es decir, ahora mismo si tuviese la vista como debe de ser, me vería bien en esa pantalla tan minúscula que hay ahí de 1 pulgada. Pero como no la tengo como debe de ser, pues tengo que mirarme en la pantalla del móvil, que la tengo al lado, que es mucho más grande, claro. Pantalla ya de 5 o 6 pulgadas y la cosa ya cambia sustancialmente. Bueno, a lo que íbamos. Espero que no me llamen, he venido con tiempo, así que de cualquier manera en Barajas no hay avisos por megafonía, pues si no estarían llamando todo el rato. Tienes que estar atento a los paneles. Aquí están saliendo muchos vuelos a América, iba uno de México, acabo de ver la cola de Aeroméxico, así que es perfectamente razonable que me pongan aquí. No lo sé, lo desconozco, pero bueno, como voy con tiempo, me da para, pues eso, le pongo un poquito de azúcar, porque estos cafés del aeropuerto son muy torrefactos y no es gran cosa. Es decir, si los tomas sin azúcar, al menos lo endulza un poco. Si los tomas sin azúcar, te perforan literalmente. Bien, a lo que íbamos. Hubo este fin de semana elecciones en Rusia, como bien sabéis. Digo este fin de semana porque han sido a lo largo de 3 días. El país es muy grande y se lo toman con bastante calma. Tened en cuenta que cuando las urnas ya han cerrado en Vladivostok, están un poco menos que empezando a votar en Kaliningrado o en San Petersburgo. Es que a veces no nos hacemos una idea de lo grande que es Rusia y del espacio longitudinal que tiene. Vamos, que está más cerca Madrid de Santo Domingo, y ojo que hay un montón de kilómetros, que Vladivostok de Kaliningrado. Ahí lo dejo. Imaginemos que todo lo que voy a hacer yo ahora
las 9 horas extras que me voy a comer estuviese sobrevolando mi propio país. Bueno, voy a estar sobrevolando esencialmente el Océano Atlántico, pero vamos, eso es Rusia. Bien, pues hubo este fin de semana elecciones y como era previsible ganó Putin. Digo que era previsible porque todos lo sabíamos. De hecho, la semana pasada, si os fijáis, ni la anterior hice ningún programa, a diferencia de lo que había sucedido en 2018, que preparé algún que otro programilla sobre las elecciones rusas. Porque es que esta vez estaba tan cantado que no... Lo único que quedaba por saber era si iba a ganar por un 85, un 90... Un 95, al final ha sido por un 87%, 87 y pico por ciento, casi un 88, si mal no recuerdo. Es de hecho la victoria más arrolladora de Vladimir Putin en toda su carrera. Parece mentira, ¿eh? Lleva el tipo 25 años ahí y su momento álgido electoral debería ser al contrario. Es en sus últimas elecciones. En 2018 ganó con el, creo que fueron el 75%, una cosa así, 75, 76, y en 2012 se quedó en el 60 y tantos por ciento, que eran victorias brutales, arrolladoras, pero claro, un 87%. Así que en 2030, que son las siguientes elecciones, si llega, que no lo sabemos, pues lo mismo se hace ya con el 100%. No, por subir 10 puntos con el 97 o el 98%. Pero vamos, el resultado se conoce desde hace semanas, no al número, es decir, ya digo, no sabemos si va a ser el 85 o el 90%, pero se conoce desde hace semanas. La cuestión es que para poderse presentar ha tenido que modificar incluso la Constitución, porque la Constitución rusa en origen prohibía más de 2 mandatos. La Constitución creo que la modificaron en el año 2020, si mal no recuerdo, porque dijeron, bueno, esto es demasiado, lleva este tipo no sé cuántos mandatos encadenados y es un fraude de ley evidente. Así que lo hicieron una excepción. Sigue estando prohibida, creo, la reelección más de 2 mandatos, salvo que te llames Vladimir Vladimirovich Putin. En ese caso puedes presentarte 2, 3, 5, 20. Vamos, si tienes cuerda puedes estar presentándote hasta el día del juicio final. Pero bueno, da igual. Este creo que será su 6º mandato, este que empieza ahora. Pero empezó en el 99-2000, cuando le colocó a dedo Boris Yeltsin. Luego fue de 2000 a 2004, esas elecciones las ganó justo, pero las ganó. De 2004 a 2008, ya bien, ya en pleno putinismo. Luego, como no podía ser más de 2 mandatos y ya había cubierto 2, pues dijo, vale, pues voy a dejar a Dmitry Medvedev, que es mi segundo, que él presida y yo me quedo como primer ministro. La cuestión es que se quedó como primer ministro 4 años y luego ya le dio igual. En 2012 volvió a presentarse, 2012-2018, 2018-2024. Pues sí, este será su 6º mandato, si no he hecho mal la cuenta. Bueno, los objetivos que había fijado el Kremlin para estas elecciones, esto los hemos conocido porque se han filtrado algunos medios independientes. Sabíamos más o menos de qué iba la cosa por anticipado, ¿no? Querían, por ejemplo, habían dado una serie de instrucciones para que la participación rondase el 70, 75, 80%, que fuese muy alta, vamos, que los rusos no se quedasen en casa y que entre el 75 y el 85% de los votos fuesen a Vladimir Putin, a Rusia unida. Esto lo sabemos, ya digo, porque estas órdenes las pasan a los... al final es un país muy grande y hay mucha gente, ¿no? Las pasan a los representantes del partido, a los gobernadores regionales y algo se termina filtrando. Bueno, al final la participación fue el 74%, altísima, y Putin ganó con el 87%, vamos, incluso por encima de lo previsto. Visión cumplida, podrían decir los gobernadores regionales. Se han cuidado mucho, eso sí, de que no haya imprevistos. Ninguno de los candidatos, que habían hablado en contra de la guerra de Ucrania, aunque fuese una posición muy pacifista, vale, Occidente es muy malo y tal, pero nosotros quizá deberíamos ser un poquito mejores. No. Cualquiera que tuviese la más mínima inclinación o censura, o que expusiese en público la más mínima censura hacia la guerra de Ucrania, ha quedado en el acto eliminado. Ya está. Inhabilitado. Lo mismo que hacen en Venezuela, vamos. Que cuando hemos visto lo que ha pasado con María Corina Machado, cuando un candidato es peligroso, se le inhabilita. Algo así, imaginemos que en España pues hay elecciones este año o el que viene y de pronto vemos como Núñez Feijóo o Santiago Abascal no se pueden presentar por unas abstrusas denuncias que le hacen, le meten 2 pleitos y entonces dicen que es imposible. O diciéndole que por defecto de forma, que no ha
hecho los requisitos adecuados, que en este y en este punto la cosa no funciona y que no se puede presentar. Esto es muy típico de estas dictaduras con elecciones. El chavismo lo ha hecho de manera intensa durante un montón de tiempo. Por lo demás, eso es Rusia, a ver si me entendéis, y ya a estas alturas, amenazas, coerción sistemática, control absoluto de los medios de comunicación. La campaña era completamente la de Putin y sus tres contendientes, pues parecía que solo se presentaba uno, a pesar de que los otros, bueno, pudieron hacer campaña, pero claro, con una cantidad con unos de recursos y de presencia mediática muy inferior. Y aparte de eso, tener en cuenta que criticar ciertas cosas en Rusia desde la prensa, incluso desde las redes sociales, puede resultar costoso, como mínimo. Podríais pensar, bueno, pues que se jodan los periodistas. Ya sé sobre todo que entre la derecha identitaria hay un discurso muy antiperiodístico. No, es que se fastidian. Bueno, también afecta a los tuiteros, y esta derecha identitaria es muy dada al tuiterismo o al exismo, es decir, a dejarse la vida en redes sociales. Luego, en el territorio que forma parte de Ucrania y que está reconocido internacionalmente como tal, pero que está ocupado por Rusia, empezando por Crimea y luego continuando por esas 4 provincias ucranianas que están ocupadas, también se celebraron elecciones porque están formalmente anexionadas, y allí a la gente la obligaron a votar. Es decir, subieron en autobuses, no sé si a punta de pistola, pero vamos, que se los llevaron a votar obligatoriamente. Supongo que lo condicionarían a todo tipo de ayudas, cheques de comida, etcétera. Bueno, esa es la razón por la cual algunos medios independientes rusos, estos que están fuera, que están en Polonia, en Letonia y en países así, o en Alemania, han bautizado con sorna, con mucho sentido del humor, para que lo digan que los rusos no tienen sentido del humor, estas elecciones como, y no es broma, me ha encantado cuando leí procedimiento electoral especial. Igual que lo de Ucrania no es una guerra, es una operación militar especial, pues esto es un procedimiento electoral especial, porque cualquier parecido con unas elecciones es pura coincidencia. Las elecciones, eso sí, nos han dejado 2 imágenes que yo he podido ver. Ayer, de hecho, cuando ya había vuelto de Valencia y pude sentarme a leer la prensa y a ponerme pues a ponerme un poco al día después de haber pasado estos 2 días en Valencia, dedicado a otras cosas más placenteras, como es estar en las fallas, comer paella, arroz negro, fideuá y esas cosas. Pues lo que vi es que había, ya con plena jornada electoral, quiero decir, que ya habían sucedido cosas. Es que por un lado tenemos un apoyo férreo e incondicional a Putin por una parte de la sociedad rusa, lo que no sabemos es cuantificarla, pero cuando digo férreo e incondicional, es férreo e incondicional, es decir, que si mañana aparece Vladimir Putin comiéndose un niño vivo, esta gente le seguiría apoyando. Y luego, por otro, que hay algunas protestas, es decir, gente que no está de acuerdo y que incluso se atreve a protestar. Habida cuenta del coste que supone en Rusia protestar, que es un coste, pues, para qué negarlo, francamente alto, es meritorio el tema. Es decir, indica que hay algo de oposición y que esa oposición está dispuesta a dejarse ver siempre y cuando ese dejarse ver no le suponga unas consecuencias penales insoportables. Es decir, que no termine en una colonia penal en el Ártico como Alexei Navalny. La estrategia del Kremlin en estas elecciones tenía 2 elementos que aparentemente eran contradictorios. El primero era disuadir a los rusos que que no estén de acuerdo con Putin, por decirlo brevemente, es decir, que forman parte, aunque no de la oposición organizada, pero que están en su casa maldiciendo a Vladimir Putin y a Rusia unida, que evidentemente de esos habrá muchos que hablan, y en las dictaduras hay mucha gente que está así, que lo deja para la casa, llega a su casa, se lo cuenta a su mujer o a sus hijos, pues tal, pero más allá de eso no quiere meterse en más líos. Bien, disuadir a toda esta gente de que fuesen a los colegios electorales a enredar. ¿Por qué? Porque los opositores, entre ellos Navalny, antes de morir ya había dicho que había que ir a votar. Es decir, que tenían que presentarse allí, aunque luego no votasen, pero que estuviesen allí, o que votasen nulo, pero que hiciesen bulto, que se viese que había... Bueno, pues que hay gente que cree en el sistema, que cree en la democracia, o al menos en una de sus expresiones. La democracia no son las elecciones, pero sí es una de sus expresiones. Entonces, eso por un lado, no vayáis a votar. Y luego, por otro lado,
fingir que no había incidente ninguno, que todo iba a ser un ritual de puro trámite, de bueno, tenemos que votar pues porque lo dice la ley y porque tenemos que transmitir esa imagen de que aquí realmente no pasa nada. En los medios de comunicación que están controlados por el Estado, ya sea directa o indirectamente, las elecciones de hecho pasaron como un trámite rutinario. No hubo en Rusia, y esto lo cuentan varios corresponsales que están allí, no hubo un ambiente propiamente electoral. A ver, se habló de las elecciones, de tal, había carteles por la calle, pero no se vivió eso que se vive en las elecciones de todos los países. Bueno, mirad de Estados Unidos, que venimos hablando de las elecciones de este año desde, bueno, yo en la contra desde enero, desde los caucus de Iowa, pero ya el año pasado se hablaba, ojo, el año pasado, a un año vista o año y pico vista, ya se habla de elecciones. Los tres candidatos que se enfrentaban a Putin eran tres tipos, uno llamado, completamente desconocidos en Occidente, uno llamado Nikolai Hanitonov, sí, Hanitonov, otro llamado Vladislav Davankov y el tercero llamado Leonid Slutsky. Estaban ahí un poco de adorno, no nos vamos a engañar, eran tipos completamente desconocidos. El que mejor resultado ha sido el Hanitonov cosa con 4% de los votos, un 4,5% de los votos, vamos, muy poquito, pero eran puro adorno. Los que podrían haber presentado algún problema o problemilla, como Boris Yeltsin, fueron excluidos desde el principio. Es decir, se les sacó automáticamente de las candidaturas. El caso de Boris Yeltsin, que era pacifista, lo digo, no es que fuese anti-Putin ni nada de eso, era pacifista, que tenía un discurso así como muy tranquilo, bueno, vamos a firmar la paz en Ucrania, sin especificar nada más, no, es que eso le hubiera costado la cárcel. En el caso de que se ha dicho hay que acabar con la guerra, no, sin llevar, vamos a ver si desinflamamos esto un poco, no. Bueno, pues a este tipo lo sacaron. Vamos, que todos los cuatro candidatos estaban a favor de la guerra, de la operación militar especial en el procedimiento electoral especial. Estaban a favor de la guerra y evitaron, a propósito, a sabiendas además del coste que eso les puede suponer, evitaron los ataques a Vladimir Putin, directos. Oh, yo si gano, sí, claro, Hanitonov, verle diciendo si gano, no hay ninguna posibilidad, pero bueno, que si gobierno, pues voy a dar un bocadillo de fuet y a todos los niños, y después una chocolatina. Era promesas de este estilo. Vamos, que no hubo una campaña propiamente dicha, lo que entendemos por una campaña electoral. Y aquí no había una oposición real, de ninguna manera. El principal temor, de hecho, no era tanto que se votase a la oposición, que eso no iba a suceder, como que la gente se abstuviese, es decir, que se quedasen en su casa. Entonces, mira, total, sé que no puedo votar a estos, que son unos adornos, unos que han puesto ahí, así que me quedo en casa, tan a gusto, total, el fin de semana, me voy a comer por ahí o me voy a la playa, bueno, playa poca en Rusia ahora, porque allí todavía hace mucho frío, pero me quedo en mi casa, es decir, no voy a votar, no participo de todo este espectáculo. Así que para evitar la abstención, lo que hicieron fue, bueno, empujar, decir muchas veces, no tanto que había que votar a Putin, por supuesto, sino que había que votarlo. Llevaron urnas a las fábricas, a las empresas, a las instituciones del Estado, empresas estatales, etcétera. Se pusieron centros de votación dentro de la fábrica para que la gente no pudiese escaparse. Claro, te ven tus compañeros, te ve tu jefe, ¿cómo que no has ido a votar? Pero, a ver, este tipo de control social que luego es muy efectivo. Claro, allí no podían darse por hacerse orejas, vamos. No, acá había elecciones, no me había enterado. Pues sí te has enterado porque al bajar a la cantina te has encontrado una urna. Hay unos tipos ahí que te pasan el documento nacional de identidad y te recogen el voto. Aquellos que no podían ser controlados directamente por sus compañeros, sus jefes, sus propias empresas, llegaron incluso a recibir SMS en los teléfonos para que votasen, que no hacía falta ni que fuesen al colegio, que podían votar desde casa electrónicamente. Les prometían recompensas como tickets a un restaurante y cosas así. Y los colegios electorales, todo esto, ojo, es pura observación, ¿no? En los colegios electorales la televisión lo que mostraba era
apoyo a Putin y apoyo al régimen tal y como está concebido. Vamos, que cualquiera que lo viese por televisión y que gente que hace bien, que se dedica a sus temas y a sus cosas y que se informa por televisión o por lo que ve en internet, bueno, para ellos, problema que problema, crisis que crisis, guerra que guerra. Podría haber seguido con elecciones que elecciones. Bueno, pues esas. Aunque se ve que a esos las elecciones no les interesaban mucho. Pero bueno, esas eran las zanahorias, digamos. Nada, te digo, si vas a votar, te doy un ticket restaurante, venga, sé un buen ciudadano, ve a votar, participa y tal. Esa era la zanahoria. Tienes que votar, por supuesto, si vas, no cabe otra posibilidad para un ruso que se digne de llamarse así que votara a Putin. Luego estaba el palo, claro, que también había palo, porque como os decía antes, Navalny había dicho antes de morir, había pedido que la gente fuese a votar, y de hecho los opositores, los reales, tanto dentro como fuera de Rusia, habían dicho que la gente fuese a votar, que por supuesto que le hiciesen contra Putin, contra cualquiera que no fuese Putin, pero que fuesen a votar nulo, aunque fuese, pero que estuviesen allí en las colas, que hubiese cola, de tal manera que uno que pasaba por ahí dijera, bueno, ya no me apetece votar y si encima tengo que hacer cola, pues si con el frío que hace aquí en San Petersburgo, pues que vote su tía. Bueno, esto lo vigilaron mucho para a ver qué pasaba. De hecho, las colas se convirtieron en sospechosas para la policía durante el día de las elecciones, estos días de las elecciones. Vean que no podía ser, que se distribuyesen, que había varios días para votar. Bueno, a pesar de las amenazas y de los temores de que las fuerzas de seguridad, la policía allí, pues pusiese a detener a más gente de la cuenta, empezaron a formarse colas en algunos centros de votación, especialmente en ciertas ciudades grandes como Moscú o como la propia San Petersburgo, lo cual demuestra que hay gente que no está de acuerdo, y no solo no está de acuerdo, sino que además lo exterioriza, aunque sea con algo tan inocente como ponerse en una cola. En este punto habría que preguntarse cuánta gente realmente en Rusia está en contra de Putin. Pues es difícil, os lo decía antes, cuantificar cuánta gente. ¿Cuánta gente fue a estas protestas? No lo sabemos, no tenemos ni idea. Se le llamó protestas del mediodía, porque lo que había pedido Navalny era ir a mediodía a la cola. Entonces era una especie como de manifestación silenciosa. Si vais todos a la cola a hacer cola, estáis transmitiendo que estáis en contra de Putin. Claro, la policía tiene un problema. Oye, si el que ha venido a mediodía es putinista, pero es porque era la hora que tenía para poder ir a votar, ¿cómo lo vamos a hacer? No vamos a detenerle aquí a este pobre hombre que ha venido, que es más putinista que Putin, más putinista que Medvedev. No nos lo vamos a llevar preso, ¿no? Pero bueno, que la cuestión es que este gesto, bonito por lo demás, no fue más allá. Algunos pusieron algún incidente, una mujer echó tinta en una urna, en algunos casos había papeletas pintadas con no a la guerra y cosas así, hacían fotos y las subían a sus cuentas en las redes sociales, en algunas tachaban el nombre de Putin y ponían Navalny, en fin, que este tipo de protestas propias de una dictadura. Los rusos que están en el extranjero lo denunciaron, trataron de que allí, claro, se puede hablar, bueno, entre ellas la mujer de Navalny, allí se puede hablar con libertad, denunciaron pues todo lo que estaba sucediendo, y en buena medida gracias a eso es como nos hemos enterado un poco cómo nos enteramos realmente, que late dentro de la sociedad rusa, porque si tuviéramos que informarnos por esos programas que tienen de belicistas por televisión, esos de Rusia 1, con la Simonian y compañía, pues no nos enteraríamos de nada. Bueno, lo cierto es que desconocemos cuánta gente está en contra de Putin, esa es la verdad. Oficialmente no hay casi nadie. Oficialmente el 90%, casi el 90% de los rusos votan a Putin. Y el 13% restante votan a candidatos a los que no les parece mal del todo Putin. Bien, las encuestas, antes de las elecciones hubo encuestas, le daban a Putin una victoria entre el 55 y el 60%. Más o menos, algo menos de lo que ganó en las elecciones de 2018. Pero que hubiera ganado las elecciones de cualquier manera, y además con una mayoría sólida. Sacar un 55, un 60% en unas elecciones es ganar bien. Si nos dejamos guiar por eso, pues quizá resulte que hay un 40% de rusos que están en contra de Putin, que se oponen a Putin.
en distintas escalas, desde los que no les parece bien y ya, y no les parecería mal, mejor dicho, que se fuese Putin, pues les parecería justo, hasta los que combaten directamente contra el putinismo y se exponen a penas de cárcel, etc. Pero vamos, si realmente es un 40%, guiándonos por estas encuestas, los que se oponen a Putin puede estar tranquilo, ya que cuenta con el apoyo del 60% y de una maquinaria policial ilegal que aplasta cualquier disidencia y la deja reducida a ceniza. De manera que lo que vimos este fin de semana es un simple trámite, como os decía antes, y esa es la razón por la cual ni siquiera hice contracrónica. Esto mismo os lo podía haber contado el viernes o el jueves pasado, lo único que bueno, quería dejar que pasase algo del tiempo y poder contar lo que sucede en la jornada electoral. Las siguientes elecciones serán en principio en 2030, si no cambian la ley o la constitución, de nuevo ad hoc para Putin. Y bueno, y si la salud le acompaña, pues podría optar incluso a un nuevo mandato. Claro, para entonces, ¿qué tendrá Putin ya? Tiene 71 ahora, va a cumplir 72. Él nació en 1952, pero creo que a final de año. Entonces, en 2030 tendrá 77 para 78. Bueno, es más mayor Joe Biden, por poder, si le acompaña la salud, podría. Pero vamos, el destino de Putin, todo indica que no van a ser unas elecciones las que lo determinen, sino la guerra en Ucrania. Si la guerra la gana, seguramente pueda presentarse a esas elecciones y llegar con vida y sano de 2030, que tiene cierta edad, ya se sabe. Pero si la pierde o se tiene que retirar o sufre una humillación, lo más probable es que pues acaben con él desde la misma Rusia. El mismo sistema se revele contra él. Así que nada, queridos, esto es lo que hay. Creo que no se me ha olvidado ningún tema sobre estas elecciones. Y lo siguiente que os cuente pues ya será de la República Dominicana, en Santo Domingo. Me voy a... Uy. Tengo ya la costumbre de la otra cámara y esta, aquí tenéis la tranquilidad absoluta de... Allí sale una Miami, estoy viendo, bueno, con esta camarita no se verá. Pero allí salen para los Miamis, por allá no lo sé. Pero bueno, la cuestión, me voy a ir a ver si me han dado ya la puerta. Y me despido de todos vosotros, como siempre. Hasta el próximo A la Contra.